Hola, muy buenas, Dios te bendiga. Espero que el Señor esté en tu favor y que puedas gozar de salud, tanto física como espiritual en este día. Mi nombre es Alexander Lucas, originario de Sangrelaya, pastor de la Iglesia Evangélica Garífuna aquí en la ciudad de Jacksonville, Florida. Me toca presentarme en esta mañana con una pequeña reflexión titulada Jesús sana las heridas. ¿Por qué Jesús sana las heridas? Porque muchas veces creemos que nosotros estamos en un momento que ya no podemos más. Creemos que todo se destruyó para nosotros solo porque quizá alguna persona dijo una palabra ofensiva en nuestra contra, o alguien nos hirió de una manera, o andan haciendo cosas atrás de nosotros con la intención de herirnos. Pero déjame decirte esto, que estaba estudiando referente a esta situación, y herida, hay diferentes formas de herir, o hay diferentes heridas. Y una de las que yo leía decía perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo. El otro punto es golpe de un arma al herir con ellas. Y lo otro es una ofensa o un agravio la herida. Lo otro es aquello que aflige y atormenta el ánimo. Entonces, al hablar de esto, al estudiar, leer un poco referente a esto, nos damos cuenta que hay diferentes maneras en que puedes herir a alguien, o alguien puede herirte a ti de diferente manera. Y yo sé que posiblemente tú has recibido más de alguna de estas formas de heridas contra ti, pero también posiblemente tú o yo hemos herido a alguien con alguna de estas formas. Pero lo que me llama mucho la atención de esto es que estas heridas pueden ser causadas de diferentes formas por algo. No es así nomás. Si alguien te hiere a ti, es posible que tú provocaste que fueras herido. Quizá por tu forma de hablarle a alguna persona. O también puede existir el caso de que alguien tiene algún sentimiento negativo contra ti. Pero también leía que pueden haber heridas accidentales, como también pueden haber provocadas. Y lo que sucede con esto es que dentro de todo esto pueden herirte tu forma de pensar, pueden herirte físicamente, te pueden herir de forma espiritual. Pero hay un asunto aquí. Tú también lo puedes hacer. Puede ser de forma accidental, también puede ser de forma provocada desde tu parte hacia otra gente. Y lo interesante en esto, que yo quiero preguntarte, ¿tú has herido a alguien, o estás herido por alguien, o desde algún lugar? Yo me pongo a pensar en esto. Al otro día veníamos llegando a la casa y entró mi esposa y abrazó a nuestra hija. Y en una de esas, no sé qué pasó, medio se cayó la niña y ella, wow, mi amor, perdóname. La hirió su físico, pero no fue de forma provocada o malintencionada. Fue un accidente que se levantó y ella la intentó sanar y ella pues sonrió también. Y wow, nos olvidamos del pequeño accidente, pero hubo una pequeña herida, hubo un pequeño golpe ahí, y los golpes traen heridas. Pero lo importante de esto es, ¿qué haces cuando tú hieres a alguien? ¿O qué haces cuando te das cuenta que has herido a alguien, ya sea de manera intencional o de manera accidental? Porque la herida no importa. Lo importante en ello, ¿qué haces con ello? ¿Qué haces para enmendar esa herida, para sanar esa herida? Entonces,
Hay personas que suelen quedarse en la herida, solemos quedarnos en ello. La herida es lo más importante, es más importante, como que para nosotros la herida es más importante que nuestra relación humana. Y déjame decirte que si tú estás herido, has sido herido por alguien o has herido a alguien, pero lo más importante es esto: si te ha herido a alguien, sacúdete de esa herida, no te quedes plasmado ahí, sucumbido o colapsado ahí. No, sacúdete, levántate. Jesucristo hizo esto desde la cruz del Calvario cuando estaba siendo crucificado y les dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y eso está en Lucas 23:34. El Señor Jesús, herido, daguawal, y sus manos estaban ya clavadas. Él ya había sido herido en su costado. Ya le habían hecho de todo, pero él no se quedó con la herida, como quien dice, molesto, decirle a Dios: Señor, haz que paguen. No. Padre, perdona a los que ellos no saben lo que han hecho o lo que hacen. Y esa debe de ser tu actitud y mi actitud cuando alguien nos hiere a nosotros. No nos quedemos con heridas ni dueño. Esto destruye, esto no permite que crezcamos. Cuando nos quedamos en esas heridas que nos cometen, nuestra vida se estanca, nuestra mente se estanca, porque no podemos avanzar. Y no nos libera, no nos deja libre. Pero déjame decirte que y hay personas que por quedarse con heridas a veces mueren, a veces les da ataque al corazón. Hay personas que por quedarse heridos o pensando en este asunto de heridas o les da alguna enfermedad, asuntos de alteración en su sistema. ¿Por qué? Porque no están libres, porque que esto no permite que puedan estar saludables. No te quedes sucumbido en una herida, con una herida que alguien te hizo. Y también de esta manera también puede ser que tú heriste a alguien y te quedas con eso en la mente, pero no sé cómo pedirle perdón. Libérate y libera a esa persona. Pídele perdón si ya le heriste. Wow. Y esto pues me sorprende a mí porque cuando tú haces esto, hay liberación en tu corazón. Tu vida comienza a despejar. Comienzas como que a ver progreso en ti. Tú ya no te quedas con esa herida y la gente también que está a tu alrededor ya no sufren la herida que tú tenías. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una herida, eso se manifiesta aún en todo lo que tú haces, ya sea en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, y eso afecta a los que están a tu alrededor. Pero si tú estás herido, déjame decirte esto, que en Salmo 147:3, la palabra dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Te invito, lleva tus heridas a la cruz, lleva tus heridas a Dios. Él tiene la capacidad de sanarte, de liberarte de cualquier problema, cualquier situación que tú hayas sufrido. Y wow, si Jesucristo lo hizo desde la cruz del Calvario, siendo crucificado por las personas esas que Él le dijo a su Padre: Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Por qué tú no puedes hacer ese sacrificio también de perdonar, de que tu herida sea sana y que pueda ser vendada y tú puedas progresar en tu vida física, psicológica y espiritual? Te invito, sacúdete, levántate de las heridas, no te quedes en ellos. Dios te bendiga y te guarde.